Saludos, esta es otra entrega de nuestro programa Armonía de la Fe y la Razón. En esta ocasión vamos a tratar un tema que es común, un tema del cual se habla a diario, un tema que le interesa a muchísima gente. Es acerca de la oración. Yo lo he titulado la oración perfecta. ¿Cuál es la oración perfecta? ¿Cuál es la oración que nos asegura respuesta de Dios infalible? ¿Cuál es esa oración que nunca se queda esperando? ¿Cuál es la oración que tendría una respuesta inmediata? Veamos. Jesús en Mateo nos da un ejemplo de oración. Muchos la han llamado la oración modelo. Se trata del Padre Nuestro. Pero veamos nuestras contradicciones al aceptar el Padre Nuestro como oración modelo y al orar de forma diferente. Por ejemplo, Jesús empieza diciendo: que se haga tu voluntad en el cielo como en la tierra. Eso es lo primero que pide Jesús. Padre nuestro que estás en los cielos. Luego santifica el nombre. Santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. O sea, Jesús nos está diciendo que la oración no es el momento propicio para decirle a Dios cuál es mi voluntad, sino para pedirle a Dios que haga su voluntad. Sin embargo, cuando nosotros oramos, más o menos decimos de esta manera: mira, Señor, esta es mi voluntad. Quiero que me hagas esto y que impidas que suceda aquello. Más o menos eso es lo que oramos siempre. Un amigo me decía que no hay nada más egoísta que una oración cristiana. Él no es un cristiano profeso, muy interesado en temas del cristianismo, pero no es un cristiano profeso. Y él me decía hace muchos años atrás, hace algunos 25 años, que la oración cristiana es lo más egoísta que hay, porque cada vez vamos a Dios y le decimos: quiero esto, quiero aquello, dame esto y dame aquello. Él me decía: si tú tienes un amigo que siempre que va a tu casa es a pedir, ya cuando tú lo veas venir te asusta. Pues no es para menos. La oración cristiana ha sido muy tergiversada. La oración, la palabra oración o el verbo orar viene del arameo, el idioma que hablaba Jesús, que se pronunciaría en español proseuchomai, que es una palabra compuesta de dos, que dice pros, que quiere decir intercambio, cambiar, y echumai, que quiere decir deseos. O sea, que la oración es un cambio de deseos. Los deseos que yo tengo, que no pueden ser puros, porque yo soy carnal, lo llevo a Dios para que Él me dé sus deseos, que son los mejores para mí, porque Él es perfecto y Él es espiritual. El asunto es que nosotros somos tan carnales y pensamos que somos espirituales, que vamos a Dios para que Él certifique nuestros deseos y nos los haga cumplir. Pero la cosa así no funciona. Tenemos más de 2000 años orando de esa manera, y es por eso que vemos que las oraciones caen en el vacío. En Salmo 37:4 nosotros encontramos una pista para entender mejor el significado de la oración que acabamos de buscar en la etimología aramea. En Salmos 37:4 leemos: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá
las peticiones de tu corazón. Leyendo así llanamente en español, podemos sacar una enseñanza buenísima. Decimos, si nos alegramos en Jehová es porque estamos confiados. Si confiamos en Jehová, entonces Él nos dará todo lo que le pidamos. Pero eso no es lo que dice el verso. Si usted investiga la palabra deleite o deleitarse, viene de un significado muy diferente en arameo. Lo que ahí se transcribió, se tradujo como deleite o deleitarse, viene del arameo que significa hacerse flexible o hacerse moldeable. En resumen, este verso de Salmos nos está diciendo, si somos lo suficientemente espirituales para hacernos flexibles ante el Señor, Él nos dará sus deseos. O sea, nosotros nos vamos a poner a la disposición del Señor para que Él nos moldee de acuerdo a sus deseos. Es un cambio de deseo, como dice el significado de la oración. Es un cambio de espíritu, es un cambio de percepción, es un cambio donde el Señor siente nuestras necesidades y nosotros sentimos su poder y su espíritu. Esta palabra, como le dije, deleitarse, viene del antiguo hebreo anó, que quiere decir hacerse moldeable o hacerse flexible. Yo no sé cómo se llega a traducir como deleitarse, cómo se llega a traducir como alegrarse en Jehová. Yo preferiría seguir el significado antiguo del hebreo y decir, amoldar mi vida en la mano de Jehová, hacerme moldeable, hacerme flexible, de tal manera que el Señor pueda moldear mi vida. Entonces los deseos de mi corazón serán los deseos que el Espíritu pone en mí. Jesús, sin embargo, Jesús ofrecía dos estrategias para que la oración sea contestada. La primera es una estrategia simple, una estrategia que es conocida inclusive fuera del ámbito del cristianismo: pedir creyendo. La ciencia mental, el nuevo pensamiento y otras corrientes filosóficas que nacieron a principios del siglo XX y que aún hoy tienen grandes representantes que escriben joyas de libros muy bellas y que ayudan mucho en el pensamiento, en el desarrollo del pensamiento personal, en la adaptación a los problemas de la vida. Usan estos versos para reforzarse, usan esos versos para demostrar que ellos tienen la razón. Cuando una persona cree, es una persona poderosa. Y no tiene que ser que crea en Dios, no tiene que ser que sea buena persona o mala persona, no tiene que ser que sea santo o que sea pecador, sencillamente que trabaje con fe, que trabaje creyendo. Recuerden que el mismo Jesús dijo que Dios hacía que el sol saliera para justos e injustos y que lloviera sobre buenos y malos. O sea, sus bendiciones son para todos. Y esta bendición que se consigue mediante la fe y el creer no es para los que seamos profesos cristianos, no son para los que van a la iglesia, no son para los que guardan ciertos ritos ni tratan de guardar mandamientos, son para aquellos que creen. Por ejemplo, Henry Ford es famoso en decir que habían dos hombres con las mismas facultades, con la misma educación, frente al mismo problema. Uno creía que podía hacerlo y el otro creía que de ninguna manera podía hacerlo. Y él decía, ambos tienen la razón. Usted puede si usted cree, usted no puede si usted no cree. Jesús
nos dice eso en Mateo 21-22, en el caso de la higuera que se secó o que él secó. Vamos a hacer hincapié en algunas cosas que solemos pasar por alto cuando leemos esta historia. Jesús seca una higuera, al parecer de forma injusta, porque la higuera no tenía higos en tiempo que no era de higos. Yo no creo que Jesús fuera tan irracional para buscar higo cuando no hay higo y castigar a la higuera por ello. Jesús quería dar una razón. Jesús quiso enseñarle a sus discípulos que si se cree, aún aquellos que son irracionales, aquellos que son injustos, pueden obtener lo que buscan. Maldijo la higuera y la higuera se secó. Y le dijo, de cierto os digo, que si tuvierais fe y no dudarais, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijera, quítate y échate al mar, será hecho. Todo lo que pidierais en oración creyendo, será hecho. Pero hay que creer. Un poder intrínseco en el hombre es el creer. Por eso nosotros vemos en la humanidad como hombres malos con proyectos peores tienen éxito. Podemos ver cómo Hitler gobernó Alemania, creció y tuvo poder, pero aún podemos ver cómo los enemigos de Hitler, con un proyecto similar al de Hitler, de dominio mundial, creyeron y vencieron a Hitler. El mayordomo infiel engaña a su amo, llama a los clientes y corrige las cuentas. Si tú debías 100, aquí, firma aquí que nada más debes 50. Tú debías 40, firma aquí nada más debes 20. ¿Y qué pasa con esto? Él buscaba que cuando el amo lo echara de la casa, encontrara uno de estas personas a quien él le había hecho estos favores para que le acogiera. El Señor, cuando descubrió la estrategia de su mayordomo infiel, lo alabó. ¿Estaba alabando el Señor al mayordomo porque robó? No, lo estaba alabando porque sabía usar sus recursos. Jesús nos está diciendo que debemos usar nuestros recursos porque desgraciadamente los hijos de la tiniebla usan más estos recursos que los hijos de la luz. Hay muchísimas personas trabajando en proyectos oscuros, en proyectos injustos, en proyectos turbios que tienen éxito porque tienen fe en lo que hacen y porque trabajan creyendo. Mientras que aquellos que obran el bien son pusilánimes, son desconfiados, son débiles en la fe y sus proyectos se desvanecen. Esto no tiene que ver con la santidad, esto no tiene que ver con el grado espiritual, es un poder intrínseco que el hombre recibió del Creador. Es el poder creacional del hombre. Su fe puede crear. Creer tiene poder. Ahora bien, en Mateo 17:21, en el caso en que Jesús sanó al niño que estaba endemoniado y que los discípulos no pudieron sanar, dice, por vuestra poca fe, porque en verdad os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate allá y se pasará, y nada os será imposible. Pero esta clase no sale sino con ayuno y oración. Ya la primera parte la hemos hablado. Quiero ahora hacer énfasis en la última parte de este verso. Esta clase o este género, dicen algunas otras Biblias, no sale sino con ayuno y oración, o con oración y ayuno. Primero, la oración ya vimos lo que es. Es el cambio de deseos. Es ponerme en la mano de Dios, haciéndome moldeable para que el Señor me forme mis pensamientos, forme mis actitudes, dejando de ser material y entregándome al ser espiritual. El ayuno es el debilitamiento del cuerpo, es el debilitamiento de la carne. El espíritu y la carne no coordinan, no
coayudan entre sí, sino que son contrarios. Esta estrategia de debilitar el cuerpo por medio del ayuno no solamente es recomendada por Jesús. Los grandes maestros orientales como Budas, Krishnas y muchos otros, el mismo Mahoma, aconsejaban el ayuno. Cuando el cuerpo comienza a debilitarse, el espíritu puede crecer, nuestra mente se aferra más del espíritu. Pero cuando el cuerpo tiene fuerza vital normal, solemos pensar en la satisfacción de la carne. Así que con la oración, por medio de la cual somos moldeados de acuerdo a los deseos de Dios, y con el ayuno, queriendo decir, siendo menos material y más espiritual, podemos hacer cualquier cosa. Nada sería imposible. Esto nos lleva a la segunda parte. Esto nos llega a la puerta de convertirnos en un ser diferente. Para muchos yo sé que es una herejía pensar que yo, usted o cualquiera que se disponga espiritualmente a vivir una vida de acuerdo a los deseos de Dios puede llegar a ser un Cristo. Un Cristo es en griego un ungido. Los pastores dicen que son ungidos, los diáconos, los ancianos de las iglesias. Pero un ungido verdadero es el que es ungido del Espíritu Santo, no el que es ungido de forma ceremonial. Por ejemplo, Aarón fue ungido de forma ceremonial, el mismo David y Saúl, pero solo nos habla como ungido de Jehová aquello a quienes ungió el Espíritu, como el caso de Saúl y de David. Cuando usted es ungido por el Espíritu, usted es un ungido en español. En el antiguo hebreo no se decía ungido, se decía Mesías. Y en el antiguo griego de los tiempos de Jesús se decía Cristo. Cuando nosotros llegamos a ser ungidos por el Espíritu, venimos a ser uno con Cristo. Somos Cristo. Y por eso podemos pedir en su nombre. Pero ¿qué es pedir en el nombre de Jesús? ¿Qué es lo que Él promete? Que todo lo que pedamos en su nombre será hecho. En Deuteronomio nosotros encontramos un ejemplo real de qué es hablar o pedir en el nombre de alguien. Cuando hablamos o pedimos en el nombre de alguien, es como si hablamos siendo esa misma persona. En un tema que el año pasado tuvimos por este medio, titulado El monoteísmo de muchos dioses, decíamos que aún un profeta le dijo a un hombre, golpéame. El hombre no le golpeó y él le dijo, mira, cuando te apartes de mí te matará un león porque fuiste desobediente a la palabra de Jehová. Le habló Jehová, no le habló un hombre. ¿Qué pasaba ahí? Ese hombre era un ungido, tenía el Espíritu de Jehová y por lo tanto hablaba en nombre de Jehová y era como si Jehová había hablado. Cuando en Deuteronomio 18 se nos dice que vendría el profeta que hablaría mis palabras en mi nombre, se refería a Jesús, quien hablaría diciendo yo soy, quien hablaría como si fuera Dios, quien hablaría como si hablara el Padre. Por eso algunas personas confundidos inventan o creen esta doctrina de la Trinidad diciendo Jesús era Dios y el Padre era Dios. No, Jesús era un ungido, era un Cristo y habló lleno del Espíritu en el nombre del Padre como si Él fuera el Padre. De la misma forma, San Pablo se encarga de asegurarnos que nosotros podemos ser uno con Jesús, uno con su Espíritu, y así nosotros entonces podríamos pedir en su nombre, podríamos hablar como si el mismo Jesús estuviera hablando. Dice
en Juan 7:20. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean unos en nosotros. O sea, nosotros al recibir el Espíritu entramos en la misma comunión que Jesús tenía con su Padre. Hablar como si fuera el Padre. Nosotros podríamos hablar como si fuera Jesús. Y cuando Jesús se refiere a pedir en su nombre, se refiere a que pidamos mediante su Espíritu. En 1 Corintios 2:14, Pablo nos dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. Si usted tiene la mente de Cristo, usted puede entonces pedir como si Cristo estuviera pidiendo. Y en 1 Corintios 3:17 nos dice además, porque el Señor es el Espíritu. El Señor es el Espíritu. Y en 1 Corintios 6:17, pero el que se une al Señor es uno con el Espíritu. Si usted se une al Señor, entonces usted es uno con Jesús. Cuando usted pide en nombre de Jesús, es porque usted reúne estas cualidades. De forma ridícula, de forma risible, nos hemos inventado una oración que dice, Padre, quiero esto y aquello, llena de egoísmo, de peticiones materiales, de un hombre viejo vivito, de un ser carnal, tratando de ser por medios materiales como si fuera espiritual, y decimos al final, en el nombre de Jesús te lo pedimos, y ya creemos que cumplimos con lo que Jesús dijo, todo lo que pidierais en mi nombre. No, pedir en el nombre de Jesús es tener la arra del Espíritu, o sea, el sello del Espíritu, es tener la autoridad de Jesús en nuestro carácter, es haber sido bañado por el Espíritu Santo y hablar por esos medios. Cuando nosotros pedimos con la mente de Jesús, nada puede ser imposible, porque el mismo Padre lo hace a través del Hijo. Es mejor seguir entonces nosotros pretendiendo que somos buenos y que de vez en cuando una oración se pega cuando algún grupo de personas llega a creer que va a suceder, no por medios espirituales, sino como lo haría cualquier carnal. Le voy a poner un ejemplo. Yo estaba predicando, creo que era el año 1981, en el sector Cuesta de Arroyo Hondo, donde acabábamos de abrir un grupo y que yo había sido designado como primer director. Allí unos hermanos me consiguieron un lugar para predicar. Era un patio donde coincidían varias viviendas, y allí en ese patio, que era más o menos circular, se reunían algunas 20 personas a escuchar la prédica. Yo iba sábado tras sábado a predicarle. Un sábado me espera un padre y una madre angustiado. Me dicen que su hija está enferma, que tiene una fiebre que no la abandona, una fiebre que la tortura, que la habían llevado al médico varias veces, le daban calmantes, se la quitaban y la fiebre volvía, que ellos no sabían de lo que era y los médicos no sabían decirle. Pero los padres me dijeron, nosotros sabemos que si usted ora se va a sanar. Cuando me dijeron así, yo me asusté. ¿Cómo decirle que no a aquellos padres? Cuando llegamos a donde estaba la niña en cama, la situación se me empeoró, porque la niña también decía que si lloraba se iba a sanar. Lloré pensando, dame orar para que esta gente se esté tranquila, voy, doy mi tema y me voy para mi casa. Yo no creía que la niña se iba a sanar. Y oré. Una oración para llenar los oídos de los que escuchaban. Nos fuimos al patio y comencé mi tema. A los 10 minutos, la madre paró el tema para dar el testimonio. La niña se había parado, estaba sin fiebre y estaba jugando. La niña no volvió a enfermarse. El que me enfermé fui yo. Me enfermé de susto, me enfermé de contrariedad. Yo no había creído. ¿Qué pasó ahí? Pasó ahí lo que dice Jesús. Tu fe te ha sanado. La fe de la niña la sanó, la fe de los padres. Yo no tenía fe.
ellos la sanaron. Quien cree puede hacer la cosa posible. De hecho, estos padres en aquel momento no dieron su decisión, no sé si en alguna vez lo dieron, no sé qué de ellos. No sé si llegaron algún día a ser cristianos, no sé si estarán en una vida perdida, si estarán vivos o estarán muertos. Lo que quiero decirle es que cualquier persona que crea es capaz de realizar grandes cosas. Y que aquellos que llegan a ser como Jesús son los únicos capaces de hacer la oración perfecta. Aquella que siempre tiene respuesta. Que Dios le bendiga.